y grosera y burda contra una mujer que integra el gobierno, pues, y eso es en notas de voz, usted se lo puede imaginar en persona y en un altercado familiar, pues yo creo que independientemente de lo que diga el embajador, pues no le corre, yo no le doy el beneficio de la duda, y además pues esa relación matrimonial tiene varios antecedentes difíciles de separaciones por situaciones semejantes, entonces pues realmente pues claro no, y hay indicios, Luis creer Ernesto. la versión del embajador, pero no solo Luis Ernesto, antecedentes en esta relación del embajador Benedetti, antecedentes en otras relaciones del embajador. Pero fíjese, en Néstor, que estoy recordando gente, porque las redes sociales dejan rastros. Quiero irme al 2023 a un mensaje de la suegra del embajador Armando Benedetti, Adelina Cobo, que dice lo siguiente, abro comillas: ¿qué opinan ustedes de una lacra, de una escoria social que amenaza a la esposa con echarle ácido en la cara? ¿Eso no es peor que lo del señor del fútbol de España? Se refería en ese momento al beso robado. Al beso a Jenny, a la jugadora. Ahora, pero fíjese, Néstor, que María Camila, no sabemos si ese mensaje de la suegra de Benedetti es una suposición, sí, se refería a Benedetti. Pero fíjese que este mensaje va atado a otro mensaje que muchos interpretaron en su momento como un apoyo o respaldo a la esposa de Benedetti, que publicó una fotografía. Hoy ella no tiene su cuenta en Twitter activa, pero ese mensaje es del 19 de agosto del 2023 que decía lo siguiente, abro comillas. ¿Quién lo publicó? Lo publica Adelina Guerrero. La mamá. Adelina Guerrero, que es la esposa de Benedetti. El primero, el del ácido en la cara, es de Adelina Cobo, que es la mamá de la esposa de Benedetti. Este segundo que le voy a leer es de la esposa de Benedetti. Abro comillas. Cuando alguien te quiere, no te pega, no te grita, no te cela, no te maltrata, no te humilla. Cierro comillas. Y ese mensaje lo borró Néstor. Después. Ese mensaje ya no existe. Sí, yo sospecho, Néstor, y sobre este tema... Perdón, Daniel, yo no sé si esto tenga algún efecto en el comportamiento estrictamente profesional diplomático. Es que de todas maneras lo que procede, pero primero no es la excepción de la inmunidad, ¿verdad? Correcto, y lo segundo es el tema de la investigación interna disciplinaria que tiene que hacer la Cancillería. Esa es la pregunta. Tiene que hacer la Cancillería si porque estos hechos fueron... él es un empleado del Servicio Consular y Diplomático colombiano y tiene que comportarse con unas normas que claramente están siendo transgredidas en el caso de que esta investigación prospere. Daniel, han pasado 24 días. Han pasado 3 semanas, casi un mes. Exacto. Sí. No hemos sido informados, la Cancillería tampoco da respuesta alguna sobre el episodio, pero además en un elemento que es una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro como una lucha en contra de la violencia de género. Si aquí se confirma lo que está haciéndose de la denuncia ante la policía española, Ricardo, pues es un caso claro de violencia de género. Ricardo, vamos a ponerle un poquito de sinceridad a esto. El embajador Benedetti ha tenido problemas con el trago en el pasado. Se rehabilitó. Él lo ha reconocido públicamente. Se rehabilitó de un problema de trago. Y el embajador Benedetti, de sus épocas de senador, no es la primera vez que es acusado por un tema de violencia de género. Con otras parejas que tuvo. Parejas anteriores. Desafortunadamente para él, esto parece ser un hecho repetido. Y sospecho que si no lo ha informado el canciller Murillo, que no vayan a tomar la decisión de taparse todos con la misma cobija de la solidaridad política. Estamos hablando de un caso muy grave, porque por otro lado, María Consuelo, es la imagen de Colombia. Por supuesto. Embajador de Colombia ante la FAO, que es un organismo de Naciones Unidas, embajador agrediendo, pegándole, atacando a su mujer, no la mejor presentación. Néstor, ese es tiene una función diplomáticas y consulares que ejerce todo el tiempo, que ejerce, o sea, para los diplomáticos no hay sábado, domingo, la función de representar el país y la inmunidad diplomática 24 horas al día. Exacto, tenía permiso, Ricardo, de estar en Madrid. No, pues es que hay muchas preguntas que no tienen respuesta en este momento, Néstor. Pues un embajador como él, que tiene sede en Italia, la sede de la FAO y Roma, debería estar. Pues Néstor, recuerde que era muy similar lo que pasaba cuando estuvo como embajador en Venezuela. Él no pasaba mucho tiempo en la embajada, en la sede de la embajada colombiana en Caracas, y no pasó nada. Sí, es un tema. Néstor, Armando Benedetti. Debo decirlo porque es un tema que raya la vida personal. Ahora, a mí me parece, para hacerlo absolutamente claro, cuando un embajador es acusado por la justicia de otro país, cuando la esposa del embajador lo acusa ante la justicia de otro país de agredirla, de pegarle,
Esto ya no hace parte. Y la Con violencia un patrón de basada reincidencia, en ¿no? Con un género, patrón de reincidencia No, muy esto ya claro. no es del donde resorte ni de la vida privada del Eso es embajador público. ya no es de la vida, Eso exacto. debe Y Néstor, ser ahí investigado. yo creo que Armando Benedetti no va a responder ninguna pregunta, no va a tratar el tema, pero yo creo, como dice Ricardo, la pregunta es para la Cancillería. Si estos hechos fueron de hace 24 días exactamente, donde que la Cancillería muestre la apertura de la investigación disciplinaria. ¿Qué pasó? ¿Qué comunicación hay con las autoridades españolas que fueron los primeros respondientes del hecho? ¿Y qué acciones están tomando? Porque no puede ser que cobijen, digamos, a funcionarios colombianos de representación diplomática que están incurriendo en casos de violencia de género. No, Sí, ya de hay otros funcionarios que también tienen acusaciones, Daniel, como Jorman Morris, por el mismo tema, pero es muy grave que un representante diplomático haga esto. Ricardo, Muy voy a hacer grave, una y ante la sugerencia FAO. no solicitada al canciller Murillo y al embajador Benedetti. Señor. Esto no es una chiva de Blue Radio decir que Benedetti le pegó a la mujer. Benedetti debería salir a aclarar y a emitir un comunicado y a pedir perdón y a decir que no le vuelve a pegar a las mujeres. Él es un funcionario público pagado con platas del pueblo del Estado colombiano. Primero. Segundo, señor canciller Murillo, mala idea taparle la aventura, la travesura, en caso de que lo consideren así, a Benedetti. Esto no es un tema menor. Un embajador que le pega a su mujer está cometiendo un delito, cualquiera que sea la jurisdicción. Que agrede a su mujer, sí, Y señor. no es un tema que se ampara bajo la figura de la inmunidad diplomática. Así que el secretismo, el tapémonos todos, señor ministro Murillo, me parece, una mala idea. Deberían sentar, por el contrario, un precedente, porque lo que está a prueba aquí es si el gobierno se vuelve a dejar del embajador Benedetti. 8 de la Es un mañana, gobierno 7 además minutos. que ampara y protege este tipo de comportamientos que son misóginos. No sé si esto también había ocurrido con alguna de las 3 esposas anteriores de Armando Benedetti, o solamente esto es un episodio que se está viviendo con esta cuarta no esposa. sé por qué, Paola, porque usted lo sabe, el tema Benedetti, desde hace rato Sí, pero, hay una pero sí, cantidad de ruidos. sí había informaciones en el mismo sentido No, con o sea, otras relaciones. mejor dicho, Paola, Benedetti es un tipo boleado de genio. Es un tipo que tiene problemas de control de ira, para ponerlo en los mejores términos. Tiene problemas de tragos, de adicciones. Y adicciones. Su jefe, hace un año, cuando ocurrió el episodio de Benedetti, Sí. su jefe, que era el canciller Leiva, dijo lo de las adicciones, que ustedes le iban a creer a un adicto. Sí. Así que no es ni un descubrimiento para la Cancillería colombiana, ni para nadie, que Benedetti tiene esos problemas y tiene esa forma de ser. Ahora, ¿está en el mundo correcto, en el mundo de la diplomacia Benedetti? No, pues esa es la gran pregunta. Tengo la representando No, y a queremos, Colombia. exacto, que una persona con esos comportamientos nos represente en organismos multilaterales. O sea, yo sinceramente sí Lamento. cuestionaría esa idoneidad. María Consuelo, lamento informar que el embajador Benedetti está metido nuevamente en El un tigre. rollo de carácter personal. ¿Ah? El tigre, acuérdese Tigre que él, por- acuérdese que él es tigre. El tigre acorralado. El tigre, acuérdese de la frase "yo soy tigre", que sin salida de pronto me le tiro encima a las personas. Acuérdese que Benedetti tiene al gobierno del presidente Gustavo Petro sentenciado con los secretos alrededor de la financiación de la campaña. Sí, y ya. Por eso regresó a reclamar su espacio político. Y ya ganó una vez porque lo reintegraron y seguramente no sé si vaya a ganar la segunda vez. 8 de la mañana, 9 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Universidad Javeriana está reconociendo hoy sobrecarga laboral en decenas de residentes de medicina y anuncia una investigación por los malos tratos y agresiones físicas contra médicos generales que están en ese momento de su carrera, en la especialización, en la residencia, todo a raíz del suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez, una joven aspirante a médica, tenía apenas 27 años de edad, residente en el primer año de cirugía. El rector de la Javeriana, que es el padre Múnera, y el decano de la Facultad de Medicina, que es médico psiquiatra, el doctor Gómez, dicen que la sobrecarga no es solo en su universidad, que es una desafortunada realidad que afecta, y es cierto,
con énfasis en la Javeriana. Padre Múnera, bienvenido, buenos días. Néstor, buenos días, un saludo a la mesa de trabajo y a la audiencia. Me alegra mucho saludarlo. El padre Luis Fernando Múnera es el rector de la Universidad Javeriana, que ha aceptado este diálogo para hablar de la triste noticia, padre, de esta muerte, del suicidio de Catalina Gutiérrez Zuluaga, la médica que estaba haciendo la residencia en el San Ignacio. Padre, ¿qué saben ustedes? Primero quisiera preguntarle, a estas alturas han transcurrido ya unas horas desde cuando se conoció el suicidio. ¿Qué información han logrado recoger ustedes en la Universidad Javeriana? Mira, la información del suicidio, su familia nos pidió que fuéramos muy prudentes con esto, entonces yo si no quisiera hablar personalmente de Catalina, de sus circunstancias, de su familia. Hemos conversado con ellos, el decano estuvo en las exequias, su mamá, que le agradezco muchísimo, nos dirigió unas palabras muy generosas en ese momento tan duro, pero de las circunstancias concretas no conozco más y no quisiera Yo tampoco profundizar. no me refería a eso. Le preguntaba por las denuncias alrededor del ambiente que la llevó al suicidio, padre. El maltrato, las horas, las muchas horas que tenían que trabajar, las humillaciones a las que, en teoría, esta es apenas una parte de la historia, son sometidos los residentes. ¿Eso es cierto, padre Múnera? Mira, estuve conversando ayer muy largo con el grupo de residentes de cirugía, fueron como 2 horas de reunión, y estuve conversando con los profesores también en una larga reunión, reuniones duras y difíciles ambas, porque estamos, como usted comprenderá, muy tocados, muy tristes por lo que ha pasado. Ciertamente tenemos que mejorar muchas cosas. Hemos hablado con el hospital, ellos han implementado un programa de médicos hospitalarios para rebajar el número de horas que tienen que estar los residentes. Tenemos unos grupos de trabajo con los médicos que hacen estas especializaciones, que se llaman grupos Valant, de acompañamiento a sus trabajos terapéuticos, pero ciertamente yo soy consciente que tenemos que revisar cosas. Con el grupo de residentes en concreto hicimos un plan que tiene que ver, como usted lo indica, con las cargas de trabajo, con las exigencias que están allí, y eso es un trabajo en conjunto con el Hospital San Ignacio. Vamos a hacer un seguimiento de ese plan. Y respecto a lo segundo que usted me pregunta, al ambiente y a las dificultades con algunos profesores, quiero adelantarle pues que sus compañeros y sus profesores tenían un gran aprecio por Catalina. Fue difícil hablar con ellos por el dolor que expresaban y por el dolor que expresaban por no haberse dado cuenta de que ella estaba pasando por una situación tan difícil, especialmente algunos más cercanos a ella. También sus compañeros, hubo algunas quejas de los residentes concretas. Esas quejas concretas las hemos recogido en un acta, como se debe hacer, e iniciamos un proceso a través de nuestro protocolo con algunas personas. No te quiero decir nombres por respeto a las personas y por la reserva que esto requiere, y estamos haciendo esa investigación y profundizando en esa investigación sobre unos casos concretos donde sus compañeros nos refirieron que había situaciones difíciles con algunos profesores. Sí. Padre, usted me dice que la reunión de ayer con los residentes, con los profesores, fue una reunión muy dura, ¿le entendí, cierto? Sí. ¿Y por qué esa dureza fue por qué? Pues esa dureza es porque estamos en una comunidad muy entristecida. Los muchachos y los profesores, algunos estaban en lágrimas por lo que habíamos vivido, porque por supuesto el recuerdo de Catalina nos toca profundamente, y también pues porque fue muy sincero, fue de mucha confianza. Los profesores y los residentes expresaron también sus dificultades, cómo se han sentido en estos días, y bueno, y eso hace que fueron reuniones, digamos, muy densas. Sí, y entiendo el ambiente. Lo de anoche, estas imágenes de la velatón también fue muy conmovedor. Padre, usted hasta el fin de semana, cuando le contaron del suicidio de la doctora Catalina,
¿usted como rector de la Javeriana había recibido versiones, quejas, denuncias de que eso estaba pasando? No, señor. En la Facultad de Medicina en concreto yo no había recibido denuncias. Yo no soy el canal para recibir las denuncias. Hay un canal alterno a la facultad en el medio universitario donde eso se hace. Estuve averiguando y se recibió una denuncia este año de otro servicio que no es cirugía, y el año pasado se recibieron creo que 4 denuncias en el pregrado por ese canal, que es el canal, digamos, el protocolo de la universidad. Sí. Y si solo habían recibido 2 denuncias, ¿por qué supone usted que ha pasado desde el fin de semana todo lo que ha pasado? Que es una avalancha de testimonios de médicos diciendo: a mí me maltrataban, me ponían a trabajar 24 horas diarias, me humillaban, me pegaban, todos esos que son seguramente cartas, testimonios, videos que usted ha visto, padre. Sí, mira, yo creo que en esto tenemos que ser cuidadosos y prudentes. Yo creo que hay una reflexión muy profunda, y es lo que yo ponía en mi comunicado, sobre la formación de los médicos, sobre las cargas y la presión que eso implica, sabiendo que por su propia naturaleza son actividades difíciles, estresantes, tanto para los estudiantes como para los profesores. Pero hay una transformación cultural que tenemos que potenciar, más dirigida al cuidado de las personas, al cuidado de la palabra, cómo se habla de un error, cómo se habla de un problema, cómo se evalúa. O sea, hay ciertamente en este ambiente de la formación médica, y no solo entre nosotros, creo que en el mundo entero, situaciones de bullying, situaciones de acoso, situaciones de maltrato. Nosotros, yo soy responsable de trabajarlo en la Universidad Javeriana, lo hemos venido haciendo y lo tenemos que seguir haciendo. Por supuesto que esto nos llama a profundizar en las estrategias que tenemos, esto nos llama a profundizar, como le digo, en la transformación de esa cultura, que no es nuestra cultura, no es lo que queremos, por supuesto, pero que tenemos que hacer acciones reales, que es lo que hemos hablado con los residentes y con los profesores, para transformar esa cultura. Sí, padre Munera, volvamos a la reunión de ayer, que usted le cuenta a los oyentes, terminó con un acta en la que se consignan aquellas quejas concretas de otros residentes. ¿Qué quejas recibió? ¿De qué se están quejando los estudiantes de posgrado, en este caso de cirugía? Mira, hay dos temas concretos. Hay un tema que tiene que ver con las cargas de trabajo y con lo que ellos consideran inequidad en su carga de trabajo y la carga de trabajo que tienen los médicos del hospital y los profesores. Eso tenemos que revisarlo con la dirección del hospital y con la facultad. Nos comprometimos a hacerle un seguimiento a esas acciones. También estamos en un momento muy difícil en el hospital, porque con la gran cartera, las cuentas por cobrar que tienen los hospitales, lo de los giros que todos conocemos, estamos en una restricción grande, entonces ahí se nos combinan elementos. Eso fue un primer elemento, y un segundo elemento tenía que ver, como le digo, con el trato de algunos profesores, y eso es lo que hemos pasado a los protocolos correspondientes. Profesor Munera, por ejemplo, la carga de trabajo, las horas que trabajan los residentes y en general el personal de la salud está prácticamente en todas las historias que el país ha venido conociendo después del desafortunado caso de la doctora Catalina. ¿Quién define, en el caso de ustedes en la Universidad Javeriana, las horas de trabajo de los residentes? Mire, las horas de trabajo de los residentes pues las define la facultad y las definen las circunstancias también de los servicios, porque ellos, eso se lo puede explicar mejor el decano, pero ellos deben hacer unas cirugías, deben evolucionar unos pacientes, ellos están al cuidado de los pacientes. Entonces, además, digamos, de la exigencia formal, hay en la circunstancia real una carga de trabajo que a veces se incrementa, y eso es justamente lo que tenemos que revisar y en lo que estamos trabajando con el Hospital San Ignacio. Sí, padre Munera, esto está ocurriendo en la Universidad Javeriana, quizá porque el caso de la doctora Catalina nos pone a mirar allá, pero usted ha podido conversar con rectores de otras universidades. ¿Esto es una situación en todas las universidades del país? Mira, yo en estos días no he conversado con rectores, he recibido mensajes de solidaridad privados,
Pero lo que yo he hablado sobre el tema es que este es un tema que ocurre en la formación médica en general, en el país y en las distintas universidades, pero eso sí, hay que indagarlo con ellos en concreto. Sí, padre Múnera, las redes sociales después del caso de la doctora Catalina están inundados de nombres, que por prudencia no le voy a dar, padre, pero están inundados de nombres, reseñas sobre casos puntuales de profesores no solamente comprometidos en casos de aparente maltrato psicológico, violencia física, sino también sexual. ¿Ustedes tienen identificados algunos profesores, padre Múnera? Mira, pues yo conozco a los profesores de los casos, por supuesto, pero yo lo que pediría es que, y te voy a dar un correo, el correo se llama atención.violencias@javeriana.edu.co. Las personas que tengan testimonios y casos que nos quieran comunicar, por favor, comuníquense a ese correo. Ese es nuestro correo de atención a estos eventos, porque usted tiene que comprenderme, los rumores, las redes no pueden ser el camino, y tampoco se trata de vengarnos ahora de los profesores. Esto no es una situación de una justicia vengativa. Cada caso de esos hay que analizarlo con cuidado, con ponderación, hay que oír también a la persona, hay que hacer un debido proceso, y lo que yo sí estoy comprometido es que cuando veamos que hay que tomar una decisión, por difícil y dura que sea, pues la tomaremos. Sí. Padre, que como rector de la universidad, me imagino que ustedes lo ha planteado internamente, ¿qué van a cambiar en la universidad después del caso de la doctora Catalina? Mire, nosotros estamos haciendo un estudio, una investigación con el Instituto de Salud Pública para sacar una línea de base sobre el tema de las violencias y las discriminaciones en la universidad. Entonces a mí me entrevistaron hace unos días. Ese estudio nos va a permitir tener una línea de base que nos permita focalizar y direccionar las acciones. Eso es una primera cosa. Segundo, tenemos que seguir trabajando con nuestras Red Voces Javerianas y con el Grupo PAOS en la prevención y en la contención de estos eventos, y en concreto con los estudiantes de las especializaciones en medicina. Tenemos que seguir, además de los planes concretos que les comenté, en el acompañamiento psicológico que lo hacemos desde el hospital, en unos grupos de trabajo que se llaman Balan, que ellos tienen para su acompañamiento en lo que hacen, y seguir fortaleciendo la relación con el hospital. Sí. Entonces esto es un tema de cambio de cultura que nos implica prevención, que nos implica educación. Somos una entidad formativa y nosotros tenemos la obligación de formar en esta sociedad tan compleja las personas de esta comunidad, y además somos pues una institución, por supuesto, que tiene que contener y atender estos casos. Sin embargo, padre, la gran paradoja de todo esto es que esto ocurre cuando el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Carlos Gómez Restrepo, es un médico psiquiatra, psicoanalista, autor de libros de psiquiatría, y fue director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Javeriana. ¿Qué reflexiones le cabe hoy a usted sobre todo este asunto, que no deja obviamente de ser paradójico, y cómo pasan estos casos justamente cuando hay un decano que es médico psiquiatra? Pues mira, la salud mental es un misterio, y esto no es mecánico. Yo creo que él te puede, por supuesto, responder mejor, pero yo lo que te digo es que con él hemos trabajado en la prevención, en la contención, en la comprensión del suicidio. Él nos ha ayudado muchísimo. Es un fenómeno que afecta a la juventud. Estamos en una situación de mucha vulnerabilidad en nuestros jóvenes, de mucha incertidumbre, y por supuesto él nos ha ayudado a construir estas estrategias. Y sí, es paradójico y es triste, y lo que es más triste, te quiero decir, es que sus compañeros, sus profesores que estaban en contacto con Catalina no vieron signos que nos hubieran permitido ayudarla y apoyarla mejor, y eso nos tiene muy, muy conmovidos a todos. Sí, yo a propósito, ¿lo noto a usted particularmente golpeado o es impresión mía, padre Múnera? Ay, sí, señor, estos han sido unos días muy, muy duros, muy difíciles, también como de mucha soledad. Pues padre, le agradezco estos minutos y lo lamento mucho. Un abrazo para usted, para la gente de la Javeriana. Muchas gracias. Y ojalá, por supuesto, pues
aprendamos de lo que ha pasado alrededor de la muerte de la doctora Catalina. Gracias, Señor, padre. por supuesto, muchas gracias. Sí, bueno, digo, aprendamos y aprendan, Camila, porque la Javeriana es la más relevante, pero no la única en donde estaría pasando Por ser, esto. Néstor, allí donde estaba la doctora Catalina, pues le decía al padre hace un momento, las miradas van a esa universidad. Sin embargo, hay otras que ya comienzan a encender las alarmas e incluso a reconocer que también sus residentes han levantado la mano para hacer las mismas advertencias sobre carga laboral, un trato en algunos casos hasta humillante. Le decía, hay comunicado la Universidad de Antioquia desde Medellín, solidarizándose con este caso, pero advirtiendo que también hará las vigilancias propias en el caso de sus residentes, y comienza el contacto de rectores y de decanos de facultades de medicina por todo el país para evitar casos y corregir lo más importante, las crisis que están enfrentando estos médicos generales que quieren hacer especializaciones. Lo que ha pasado es que ha aparecido un problema que parece ser de fondo. El suicidio de Catalina, de la doctora Catalina, es lo que nos permite desafortunadamente hablar del tema, o nos lleva a hablar del tema. El doctor Carlos Gómez es el decano de la Facultad de Medicina en la Javeriana y es cierto, médico psiquiatra. Doctor Gómez, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y la mesa, muy amables por la invitación. Doctor Gómez, quisiera preguntarle, ¿usted en particular recibió alguna alerta de lo que estaba pasando con la condición mental de la doctora Catalina Gutiérrez, del tema del acoso, de cómo estaba manejando ella la crisis que la lleva al suicidio? No, en absoluto. Yo no recibí ningún mensaje acerca de ella en particular. En la facultad existen algunos medios, y voy a explicarte claramente cómo hay. Todos los directores de departamento tienen pues esa responsabilidad como estar alerta a todo ello. Ellos son los ojos, digamos, de la decanatura, de la rectoría en los servicios. En los servicios hay un coordinador de cirugía, digámoslo en este caso, hay una directora o hay un director del departamento, de la unidad, y luego hay la jefatura de posgrado, luego viene la decanatura y cada instancia tiene su proceso. Del caso en particular de Catalina no tenía conocimiento. Lamentablemente esta situación, y yo no quisiera hablar por todo lo del efecto Werther, que ustedes conocen muy bien al aire acerca de cosas específicas, pero sí pudiese hablar muy claramente de todo lo que es el suicidio y de todo lo que es en general todo ello y todo lo indetectable que es, y toda la predicción que hay de ello es muy baja en todo el mundo. Es muy difícil de poder saber en qué momento hay algo. Y habitualmente y lamentablemente para todos y para nosotros nos causa un gran dolor, habitualmente las personas que quieren cometerlo, que terminan cometiendo este acto, no comunican los detalles. Claro, decano, pero hablemos de lo que pasa con los residentes. Usted tiene razón, el caso de la doctora pues ha abierto las puertas a conocer otras historias. Cuéntenos cómo es el proceso de los residentes en su facultad, cómo llegan, cómo les asignan el hospital y cuántas horas trabajan. Ok, muchas gracias. La apertura de la convocatoria de residentes se hace una vez al año o 2 veces al año, dependiendo de las residencias, en el cual se presentan un sinnúmero de personas. Se tienen 2 exámenes para hacer para cada grupo de estudiantes que llegue, un examen de medicina general y otro de cosas más específicas, algo de investigación y algo de cultura general. Y después de ello se va a la segunda fase. En la primera fase, digamos, se filtra un gran número de personas aspirantes y se llega a una segunda fase que ya depende del departamento respectivo y que tienen algunas, digamos, exámenes o pruebas más específicas. Digamos, por decirte algo, en cirugía hay pruebas de manualidad, de cómo pueden o no operar. En oftalmología hay pruebas de ojos, etcétera, etcétera. Y igualmente hay pruebas psicológicas en algunas personas, en algunos departamentos, de acuerdo con lo que considera cada uno de los directores de departamento con las
las particularidades que existen en cada cual. Sí. Y después de ello se seleccionan habitualmente un número de residentes que pasan a esa fase y hay una serie de entrevistas que realizan acompañados de un psiquiatra y se hacen las entrevistas con los especialistas en cuestión en la determinada área en que están, y hay un acompañamiento de un psiquiatra. Y de allí se definen los nombres que piensan que deben acceder al cupo, y esto se lleva posteriormente a un comité, que es el comité de posgrados, en el cual se expone cada director o coordinador del área, lleva los nombres de las personas que fueron admitidas y se da la admisión. Cuando se admite ya el residente, hay una semana de inducción, que precisamente ahorita estamos en una semana de inducción, en el cual se reciben a los residentes habitualmente, digamos, aproximadamente la mitad, un porcentaje, depende del semestre, vienen de otras universidades, entonces no conocen tanto la universidad, y se hace toda una inducción en la cual se hablan de todos los tópicos, de todos los caminos que hay acá, de todos los aspectos de la facultad en particular, de los aspectos de bienestar que se brindan, de todo lo que esperamos de ellos acá, de un comportamiento solidario, un comportamiento amigable, un comportamiento que tienda al bienestar de ellos y al bienestar de los pacientes, con un trato humano con todos, como es lo que rige, digamos, la universidad y la facultad, claramente. Decano, pero hecho eso, ya escogido los residentes, ¿cómo se sabe cuántas horas van a trabajar, por ejemplo, a la semana o al mes? Hay un planteamiento desde la ley de residentes. A ver, te explico cómo ha venido esto evolucionando en el mundo. Esa ley es relativamente nueva, eso debe tener cuánto. Es relativamente nueva, exactamente. Por eso, pues, relativamente nueva, y había una tendencia, digamos, habitual, normalizada en cirugía en toda Colombia, y hablo desde el conocimiento que me da a conocer los programas y cómo es esto, en que hay un currículo, hay un plan de estudios con unas rotaciones, etcétera, y con unos requerimientos de horas que habitualmente eran en un pasado alrededor de 88 horas, que es lo que tiene en Norteamérica hoy en día. 88 horas, perdóneme, 88 horas a la semana. Pero espera, la semana, con turnos con turnos contemplados allí. Cuando surge la ley de residentes, la nueva ley de residentes, que fue algo muy bueno, en el cual se proveyó un salario, un reconocimiento de 3 salarios mínimos por residente, y que mejoró, digamos, la calidad de vida de los residentes en Colombia, y que Ascofam y todos nosotros apoyamos firmemente. Empezó una nueva normatividad que son 66 horas a la semana. Y también después de las 66 horas de la semana hay también unos turnos. Evidentemente, en cirugía, ¿qué puede pasar? Te voy a explicar. Yo estoy en cirugía operando a un paciente y resulta ser que tenía las horas cumplidas y me toca quedarme un rato más si estoy operando con alguien. No se puede dejar un paciente por ahí. Acá hay un sinnúmero de circunstancias. Ocurre un problema grave. Es lo mismo que pasa con los pilotos, pues que no pueden cumplir el turno y abandonar el vuelo. Pero ¿por qué los turnos a la semana son tanto más que el resto de los mortales? Es decir, ¿por qué un médico lo pueden clavar a trabajar 15 o 16 horas diarias y no pasa nada, doctor Gómez? No es lo que está indicado. No es lo que está indicado, y cada uno de los jefes tiene responsabilidad sobre ello. Cada uno, es decir, para tener un contexto, hay 42 programas diferentes, ¿sí? Entonces cada jefe tiene que organizar. Perdóneme que lo interrumpa. Usted dice que no es lo que está autorizado y que no es lo que permite la ley, pero es lo que está pasando. Todas las historias que el país conoce es que son 22 horas de trabajo, y deberían ser menos, que por ser residentes los jefes en sus distintas áreas los ponen a trabajar más horas.
Se está trabajando en ello. Ello tiene que ver con un sinnúmero de cosas. Te pongo un ejemplo. La pandemia de COVID. Tocó trabajar mucho más a todo el mundo. Y hay que trabajar porque hay personas mal y hay personas que requieren su ayuda. Claramente, hay que mirar, hay que revisar esto. Y esto es una revisión que lleva a pensar, que hemos estado pensando, en que necesariamente va a tocar incrementar el número de años de las residencias. Cuando se pone así, y yo requiero también cumplir con unas horas de vuelo de formación. Horas de vuelo me refiero que los residentes que existan en cirugía tienen que saber aprendiendo a operar apéndices por laparoscopia, pero también en cirugía abierta, de vesícula, etcétera, etcétera, todo. Y el tiempo que da es muy escaso para ello hoy en día con todo lo que hay y con todos los adelantos que hay. Esto es un replanteamiento, yo creo, a nivel nacional. Pero si le entiendo, doctor Gómez, si le entiendo bien, usted dice, ok, bajemos los horarios, pero tenemos que aumentar la residencia. Yo pienso, sí, podría ser necesario esto con todo lo que hay de nuevo en muchas de las especialidades y con toda la disminución de las horas. Y esto es un planteamiento que hemos venido pensando y que claramente va a requerir un replanteamiento. Por ejemplo, en Europa, en algunos sitios, la residencia habrá 5 años, en otros 6 y otros 7 años, para alcanzar a tener más tranquilamente todo esto. Claramente en Latinoamérica se ha estilado este tiempo y en muchos lugares del mundo, pero claramente esto es lo que hay y es lo que tenemos. Sí. No me cabe duda que tenemos que implementar alguna serie de estrategias. De hecho, hace algún tiempo, ante algunos comentarios que hubo y claramente se tomaron medidas como incluir unos médicos hospitalarios que ayudan a hacer el trabajo. Se incluyeron algunas estrategias diferentes como el grupo Valint, etcétera, para ayudar y acompañar. Pero claramente a mí me parece que tenemos que ir como país migrando en ese sentido, como la estructura que está contemplada en la residencia. En estas últimas horas, después de que le pasó lo que le pasó a la doctora Catalina Gutiérrez, ¿usted ha recibido alertas, banderas rojas que dicen yo también estoy pasando por lo mismo, estudiantes o residentes que dicen yo he pensado en el suicidio, no aguanto la carga laboral? Normalmente no lo enuncian como tú dices, lamentablemente. Yo quisiera que lo enunciaran así como psiquiatra. Lamentablemente las personas que van a cometer un suicidio no lo comentan. Eso es lo más lamentable. Es algo que es totalmente impredecible. Los metaanálisis, que son estudios muy grandes de todo el mundo, muestran que es totalmente impredecible. A veces es casi por azar que podría uno determinar eso, lamentablemente, porque es multifactorial. Y eso es algo muy importante. Las personas que deciden este tipo de conductas lo hacen por muchos motivos y por una historia y por muchas cosas. Y claramente hay muchas cosas que se relacionan allí. Y es muy importante también tener este planteamiento porque esto va mucho más allá de un análisis muy unicausal, ¿me entiendes? Creo que esto no es el análisis que habitualmente uno hace con algo tan complejo como es este tipo de conducta. Y esto es algo que nos lleva a contemplar en prevención como hemos hecho, en prevención en diferentes áreas, como cómo mejorar la integridad académica, cómo mejorar el buen trato, qué hacer con ello, cómo hacer campañas. Todo esto lo hemos venido haciendo desde hace más de 5 años. Yo soy psiquiatra y claramente un abanderado de esto, y por eso me duele tanto esta serie de situaciones. Usted, doctor Gómez, es médico, ¿verdad? Sí, yo soy médico, psiquiatra y cuando usted hizo la residencia, ¿usted es un hombre de cuántos años? ¿50 y pico? Sí, señor. Cuando usted hizo la residencia, ¿a usted lo maltrataron, lo humillaron, lo sometieron a esto que están denunciando sus estudiantes hoy?
Mira, es que no, a ver, yo te pongo ejemplos. Cuando llegaba una urgencia muy grave y estaba ocurriendo algo muy grave, como que están destruyendo, están golpeando a alguien, uno tiene que intervenir rápidamente y claramente puede uno hablar en voz alta. Hay situaciones muy diferentes. Yo te pongo el ejemplo en cirugía. Llega alguien que le han dado un tiro. Entonces toca operarlo inmediatamente. Es una situación de mucho estrés. Los médicos habitualmente manejamos un estrés muy grande y es algo en que tenemos que hacer muchas cosas. Esto habla a nivel general y mundial. El burnout, las cifras de burnout, de agotamiento profesional, están oscilando del 30 al 50% dependiendo de la especialidad. Igualmente, la depresión está incrementando en los médicos por todas estas situaciones grandes que se dan y que claramente ustedes las evidenciaron mucho más y que la gente se manifestó cuando hubo todo lo de COVID. Entonces, es algo que está en los médicos, profesores, que está en los alumnos, estudiantes, residentes, que está en los pacientes que vienen a solicitar ayuda con mucha inquietud muchas veces. Es un ambiente en que medir claramente qué es maltrato y qué no es difícil, ¿sí? Es algo difícil y depende del área. Entiendo. Yo, hablándote de psiquiatría, claramente pude haber recibido algunos mandatos más claros de parte de un profesor que hoy en día en mi caso, como me lo dieron, yo lo agradezco y creo que he podido cumplir. No estoy hablando de maltrato, lo recibí diferentemente y eso depende de cómo lo perciba cada persona también. Entonces, es un problema, como tú entenderás, con muchas aristas. Pero perdóneme, el maltrato no es un tema de percepción. Sí, es un tema de percepciones. Te pongo un ejemplo. Claramente, no cualquier cosa que se suba más de un rango es complicado. Si a mí estoy cometiendo un error en un momento dado y pueda haber la vida de un paciente, me dicen, mira, no hagas esto, eso es maltrato o no, ¿me entiendes? La medición de eso es complicado. Yo no estoy diciendo, y quiero ser claro, no es bien visto el maltrato, por parte de nosotros. De hecho, la decanatura ha emprendido un sinnúmero de estrategias para evitar esto, para evitar los malos tratos. Desde hace ya más de 8 años venimos haciendo cosas. Y claramente los decanos anteriores también, pero hay unas circunstancias, lamentablemente, en el ambiente médico del mundo, en que esto es mucho más difícil de prever y de mirar. Por ejemplo, tengo por acá memoria un estudio de Manizales para no entrar en cosas nuestras, que calculaban que había un 70% de maltrato en estudiantes de programa de medicina, en un artículo que ellos sacaron hace un tiempo. Es decir, sí se da, sí se puede dar, pero la percepción sí es diversa. Bueno, es el caso de la doctora Catalina Gutiérrez, el que nos tiene hablando del tema de los residentes, del maltrato en la formación de los estudiantes o de los médicos. Doctor Gómez, es un gusto saludarlo, para usted también, para la gente de la Javeriana. Un abrazo de solidaridad en este momento y ojalá esto produzca unos efectos. Te agradezco inmensamente y estamos seguros que lo va a tener y vamos a continuar trabajando en pro de la humanización de los tratos. Es el Gracias. Carlos Gómez Restrepo, el decano de la Facultad de Medicina en la Javeriana. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
La velatón en honor a la doctora Catalina Gutiérrez, la residente de cirugía de la Universidad Javeriana que acabó con su vida, se convirtió en un desahogo y en un grito colectivo de médicos, enfermeras, internos residentes y en general del área de la salud, que exige que, por ejemplo, la residencia no sea sinónimo de resistencia, porque siguen apareciendo denuncias de malos tratos, exceso de trabajo, acoso laboral y hasta hay una denuncia grave de acoso sexual en el desarrollo de la formación como residentes. Lo que para viejas generaciones de médicos eran prácticas comunes, normales, que se estaban normalizando, hoy exigen cambios de conducta y por eso es que se mete el nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas. Él ya tomó la primera decisión. Está pidiendo que su equipo directivo haga una inspección y vigilancia que permita esclarecer las condiciones de los residentes tras el suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez. Entre enero y junio de este año, los colombianos hemos pagado 126.6 billones de pesos en impuestos. Aunque a usted la cifra le pueda sonar grande, la verdad es que no lo es. Es una caída en pesos de 15.82 billones frente al primer semestre del año pasado y en términos porcentuales del 17%. Para hacer la comparación, la Contraloría nos recuerda que en el primer semestre del 2020, cuando estábamos todos confinados por la pandemia, el recaudo de impuestos cayó apenas en un 13%. Dice la Contraloría además que el problema no es solo que se recauda poco, sino que estamos bien lejos de las metas. A junio llevábamos apenas el 40% de la meta de impuestos que está incorporada en el presupuesto de este año. Pero usted recordará, Néstor, que el gobierno ya admitió parte del problema y recortó 20 billones de pesos de ese presupuesto de este año. Dice la Contraloría, al igual que lo advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal hace unas semanas, que ese recorte se quedó en pañales, es insuficiente porque la caída en impuestos puede llegar a superar los 57 billones de pesos para este año. Hay noticias desde la Fiscalía en 2 de los casos de presunta corrupción que han sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro. Por un lado, el proceso por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial y por otra parte, las investigaciones por el escándalo en la unidad de gestión de riesgo. Comienzo por esto último. Este jueves 25 de julio, es decir, pasado mañana, la Fiscalía imputará cargos contra Olmedo López, Sneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero por el desfalco de los carrotanques de La Guajira. En esa audiencia, los investigadores revelarán nuevos detalles sobre cómo funcionaba esta empresa criminal que, entre otras cosas, habría servido para desviar recursos para congresistas, recursos disfrazados de contratos para la atención de emergencias ficticias, a cambio de su voto favorable a iniciativas del gobierno nacional en el Congreso de la República. El jueves también se podría conocer las condiciones de negociación judicial entre Olmedo y Sneider con la Fiscalía, con 2 cosas que concentran la atención de la opinión pública. Se sabrá si los 2 exdirectivos de la unidad de gestión de riesgo van o no van a la cárcel mientras esperan el juicio en su contra y también el monto del dinero que devolverán de lo que se robaron. El presidente sancionó la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Habrá 3 años de transición. El presidente termina haciendo una analogía entre quienes gustan de las corridas de toros y el nazismo. El presidente, que lo convierte todo en un tema de fascismo y en un tema de nazis, dice que quienes disfrutan el maltrato de los toros se le parecen a él, a los nazis que mataron judíos y gitanos 6 millones. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 49 minutos, apertura de mercados con la respuesta de ISA frente a las advertencias hechas en las últimas horas por la Red de Veedurías de Colombia. Esta red mostró su preocupación porque ISA lleva 7 meses sin un presidente en propiedad, pese a lo cual se estarían adelantando contrataciones superiores a los $1.000 millones. Dijo la Red de Veedurías que recibió alertas que provienen de la propia compañía, al interior de la compañía, sobre irregularidades en procesos de licitación de ISA en varios países, de gente que quiere tomar ventaja porque no
no hay presidente en propiedad y le piden al presidente de la República designar pronto al nuevo presidente de la compañía. Ante estas alarmas, la respuesta de ISA, de la empresa, es la siguiente: los procesos de contratación de ISA y sus empresas cumplen con rigurosos estándares internacionales y se rigen por la normatividad aplicable en cada uno de los países en donde tiene presencia. Explica que ISA y todas las empresas de Ecopetrol cumplen con rigurosas normas y estándares exigidos por los mercados donde negocian sus acciones. Y también dice que todas las oportunidades de inversión son revisadas por el Comité de Negocios y aprobadas por la Junta Directiva. Agrega que avanzan con una firma Cazatalentos en línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo en la selección de un nuevo presidente. En síntesis, la empresa rechaza los señalamientos, explicando que sus planes de inversión se ejecutan de manera responsable y cumpliendo con todas las reglas de juego. Apertura en los mercados, el dólar sube muy poco, 2 pesos apenas, se cotiza en 4.008 pesos en este momento. En el mundo, el dólar se fortalece frente a las principales monedas un 0,13%. 8 de la mañana, 50 minutos. Esta mañana hay serísimos problemas de movilidad, de caos, bloqueos en diferentes partes de Bogotá, cortesía de los taxistas. Hay que hacer un llamado a los taxistas, sobre todo, que están bloqueando, pero también a las autoridades, a la Secretaría de Movilidad. Nos reportan que desde las 5:30 de la mañana hay bastantes rutas de transporte escolar de los colegios que están ubicados en el occidente de Bogotá, varadas con niños desesperados en medio del trancón. Sí. Colegio Santa Ángela Merici, Summerhill School, Reino Británico, Lerner y Klein, San Francisco de Sales, Principado de Mónaco, Liceo Español, entre otros. Y los niños allá trancados. Claro. Los niños esperando poder llegar a un punto para volver a Bogotá porque no hay retornos. Algunas rutas han logrado pasar el separador y regresar a casa, pero es muy grave la cosa. La salida hacia el occidente. Hacia el 80, la que va para Imagínense usted Medellín, una ruta con niños 4 y 5 horas, niños pequeñitos. No, pues esto es una por favor. Y ahí pierden toda empatía. Ahí pierden toda... Usted que estaba defendiendo las banderas padre de los taxistas... No, y sigo creyendo que tienen razón, pero no en el método. Sí, de acuerdo, es que en el método ahí pierden el apoyo. Automáticamente hace que usted Ahora, en algunas ciudades suspendieron clases por esto, ¿no? Cartagena, por ejemplo. Solamente. 8 de la mañana, 52 minutos. En ese corredor occidental está la salida de la 80. Abren de a poquitos y vuelven a cerrar. Los taxistas que hoy se creen los dueños de la movilidad en Bogotá. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Yo lo saludo así como usted lo dice desde el puente de Guadua en la salida occidental de Bogotá sobre la calle 80. Le explico un poco cómo es la dinámica que se está manejando en este punto del occidente de la capital del país. Los taxistas tienen tomados 2 de los 3 carriles y un carril está habilitado para el paso temporal. Ellos lo abren cada cierto tiempo y además están haciendo un plan tortuga al momento en el que lo abren. ¿Cómo lo hacen? Se van con una bandera en la parte de adelante de la manifestación, atraviesan toda la estructura que lleva hacia Cíbate y después de eso se regresan y vuelven a trancar una vez. En esta actividad han estado durante la mañana, desde las 4 de la mañana que inició este punto, pero yo estoy ahora con uno de esos taxistas que está acá, es el señor Elías Tuta, y él nos va a explicar a ustedes qué le están pidiendo al gobierno y por qué están hoy en esta movilización. Buenos días, nosotros que le estamos pidiendo al gobierno en esta oportunidad es una sola cosa, que se cumpla la ley y que se cumpla la norma. ¿En qué no están cumpliendo? En que se está prestando un servicio que es exclusivo de prestar en carros taxis, tipo taxi homologado, se está prestando en carro particular y en moto. Las aplicaciones no son ilegales. ¿Cuándo se constituye la ilegalidad? Cuando se presta este servicio en un carro particular o en una moto. Usted me estaba hablando hace algunos minutos de la situación particular de las motos y de los que usan la aplicación de Pickup. Y me hablaba incluso de que ya están como organizados y estarían afectando algunos puntos la seguridad. Cuéntenos eso. Bueno, nosotros ya hemos estado en infinidad de reuniones. En esas muchas reuniones nos hemos sentado con el director de la policía, al cual lo hemos alertado y le hemos solicitado que le pongan un alto en el camino al famoso grupo llamado Los Picaminosos, dirigido por el concejal Forero, alias Fuchi. Este grupo de picaminosos, ellos actúan como una banda delincuencial. La policía les tiene miedo, ya no actúa porque ellos le dicen qué moto pueden inmovilizar, qué moto no. Siguen a las grúas desde el punto donde los inmovilizan hasta patios, les bajan las grúas, los carros, y cometen diferentes actos delincuenciales, tales como el que a un camionero lo agreden físicamente y le dañan el camión.
Elías, ustedes están al tanto de que hay niños que están atrapados en este trancón desde las 5:30 de la mañana, no han llegado a sus colegios, tampoco han podido regresarse a sus casas, son niños de menores de edad que están viéndose afectados. ¿Hay alguna posibilidad de flexibilizar, especialmente enfocado a estas poblaciones que están vulnerables en medio de estos trancones? Bueno, nosotros como gremio taxista tuvimos una reunión hace aproximadamente un mes y medio y no tuvimos más opción que irnos al paro. Desde que el doctor Galán llegó a la alcaldía le hemos pedido reuniones habidas y por haber, pero la tenemos clara. Él se reunió antes de ser alcalde con la ilegalidad. No les prometió que los iba a legalizar porque él no puede, pero sí les prometió que los iba a dejar trabajar. No se ha sentado con nosotros, llevamos más de un mes organizando este paro, pacífico, organizado y bien dirigido. Y claro que sí, hoy en este punto, el punto de encuentro era a las 3:45 de la mañana, llegamos muy puntuales, empezamos a bloquear desde las desde las 4:10 de la mañana y a las 4:15 llegó una cantidad exagerada de policía, de SMAT, de despliegue rápido. Lo que nunca pasa con los picaminosos cuando infringen la ley. Elías, en este momento le va a hablar Néstor Morales, nuestro director, desde la mesa informativa. Néstor, ya queda Elías con usted. Gracias. ¿Y usted qué esperaba, don Elías? Que ustedes bloquean la ciudad, fastidian a toda la ciudad y que las autoridades no hicieran nada, que les abrieran, que los felicitaran, les pusieran tapete rojo, ¿qué es lo que estaban esperando? Néstor, buenos días. No, nosotros esperamos por desde enero una reunión, hemos gestionado de todas las maneras y de todos los modos, hemos escalado dicha reunión y no ha sido posible. Nosotros no somos manifestantes, no nos gusta salir a las calles, es más, ya estamos cansados, nosotros estamos acostumbrados a salir a trabajar. Usted me dice que llegaron, tenían cita 3:45 y después les llegó la policía y está aterrado de que la policía intente desbloquear las vías. Claro que sí, Néstor. Terrible, ¿no? Que la policía intente desbloquear ¿Qué clase de policía tenemos, no? Cuando ocurren otros actos delincuenciales, vandalismo y todo, la reacción no es la misma. Sí. ¿Y a usted no le parece, si eso cuando lo hacen los picaminosos le parece delincuencial, usted no vio a sus colegas hoy pinchando llantas de buses de Transmilenio? Bueno, Néstor, en este punto... ¿Eso ya no le parece tan delincuencial? En este punto no ha ocurrido. No, ha ocurrido porque usted ha visto las imágenes, don Elías, en toda la ciudad. Tienen a Bogotá caminando hoy. Muy claros, que no estamos de acuerdo con ningún acto vandálico, no estamos de acuerdo con que se salga de control nuestra protesta. Nosotros no salimos a eso, nosotros salimos a exigir que se cumpla la Constitución y la ley. Y pues si hay personas infiltradas o personas que no están cumpliendo la norma o la ley, Elías, pues deben ser ejecutados. Yo he consentido mucho y tengo muchos amigos taxistas, pero le pido el favor, no me eche el cuento de los infiltrados. Estos son taxistas bajándose de taxis, pinchando hoy buses de Transmilenio. Bueno, usted lo dice porque debe tener las pruebas, Néstor. Sí, hay videos aquí. ¿Qué quiere? Aquí en nuestro le muestro el video. Quienes están conectados en este momento en redes sociales o en el canal de YouTube pueden ver el video. Ahí los están pinchando. Le echan cuchillo a las llantas de los buses de Transmilenio. Sí, le repito, Néstor, nosotros en las infinitas reuniones que tuvimos dejamos claro que eso no iba a ocurrir y que no debería ocurrir en nuestra protesta. Pues está ocurriendo y a mí me parece que son tan delincuenciales estos como si lo hacen los picaminosos, como si lo hace cualquier grupo, don Elías. Esto no puede ser. Y tienen bloqueados en este momento, y tienen bloqueados a centenares de niños que están en esa salida occidental donde usted se encuentra en este momento, que no se pueden mover por el capricho de ustedes los taxistas. No es capricho y muy probablemente, Néstor, esto es indefinido. No sabemos hasta cuándo vaya. Qué bueno. Es un paro indefinido. Lo que pasa es que vuelvo y le digo, qué bueno sería que la prensa, así como nos recrimina lo que hacemos mal, que eso no está mal, está bien hecho que la prensa lo haga, también debería recriminar que no se está cumpliendo la Constitución y la ley. Eso es claro. Sí. ¿Cuál es la ley que no se está cumpliendo? No se está, para prestar un servicio de transporte, debe ser en un carro homologado
tipo taxi, Néstor. Las plataformas no son ilegales. ¿Cuándo se constituye ilegalidad? Por eso, cuando se prestan un carro particular. Si las plataformas no son ilegales y hay fallos judiciales diciendo que las plataformas no son ilegales, ¿por qué siguen luchando ustedes contra las plataformas? Es que nosotros no estamos luchando contra las plataformas. Estamos luchando cuando se presta el servicio en un carro particular o en una moto. Hay muchísimos compañeros que trabajan con plataformas. Hay empresas, casi todas las empresas tienen sus plataformas. ¿Y usted por qué cree? Uber trabaja con taxis, Cabify trabaja con taxis. ¿Usted por qué cree que la gente utiliza carros particulares en las plataformas y no taxis en las plataformas? Vienen muchos temas, Néstor. Hay muchísimos temas. Nosotros tampoco podemos decir que no ocurren falencias en Bogotá, donde hay más de 55.000 taxis. Hay gente de todas las clases. En eso también estamos trabajando y